Venía mucho a la mente este verso en el cual hoy estaremos considerando, ¿no?, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no? La semana pasada con nuestro hermano Edgar platicábamos y él nos enseñaba con respecto a esta palabra fiel y que es buena, que es digna de ser recibida por todos. Hay un mensaje trascendente, importante, en estas palabras que el apóstol Pablo está escribiendo y describiendo a Timoteo en esto. Es importante poder recapacitar y recordar el contexto en el que Pablo lo está escribiendo. Recuerda, Pablo está escribiéndole a Timoteo con respecto a las cosas, a las necesidades, a todo lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Si tú recuerdas, la iglesia de Éfeso tenía muchas complicaciones, muchas dificultades, particularmente algunas personas, como lo hemos estudiado en el capítulo 1, que queriendo ser doctores, que pretendiendo ser maestros de la ley, pero al no entender el propósito de la ley, pues bueno, desvirtuaban y desviaban todo el consejo de Dios, haciendo de esto una falsa doctrina, convirtiéndose ellos en falsos maestros. Y esta es la advertencia y la labor particular que el apóstol Pablo le da a Timoteo con respecto a esto, para que mandes a algunos, para que no solamente es enseñar, sino mandar de una manera fehaciente y fuerte, que no se preste atención a estas ideologías, a estas genealogías interminables, que como hemos platicado aquí, traían más que edificación a la iglesia de Éfeso, dice el apóstol Pablo, traen más bien contiendas, traen más bien peleas, traen más bien discusiones. Y particularmente estos maestros o estos doctores de la ley querían imponer, repito, sin conocer el uso legítimo de la ley, querían imponer a las personas su cumplimiento, que se apegaran a las cosas que Dios ya había dicho que no eran para este tiempo, para este momento, porque como también lo vimos aquí, es importante que lo recordemos, hay un uso legítimo de la ley. Finalmente nosotros sabemos que la ley señala nuestro pecado, la ley hace evidente nuestro pecado y nos hace evidente la necesidad que tenemos de un Salvador, que nosotros solitos no podemos salvarnos, que por más que nos esforcemos no vamos a cumplir nunca ni los parámetros, no vamos a llegar nunca a esta santidad de Dios que sobrepasa lo que nosotros podríamos hacer. Y nos señala nuestra condición de pecado, de dónde nos ha tomado el Señor. Y es contrastante lo que vemos que estos maestros querían ser, pretendiendo, y no solo pretendiendo serlo, sino imponiendo a las personas el cumplir ciertas cosas que ni ellos mismos podían cumplir. Y nosotros vemos aquí que Pablo pone muy claramente después de esto su ejemplo, ¿no? Su ejemplo. Ya lo hemos estudiado aquí, el apóstol Pablo había dicho en el verso 13 de 1 Timoteo, ¿no?, aún que el Señor lo había tomado, lo había tenido por fiel poniéndolo en el ministerio y con todo y su historia, con todo y lo que él había hecho, ¿no?, habiendo él sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pecados graves, pecados, no era el hablar lo que está diciendo Pablo aquí a Timoteo, no eran cosas leves, no eran cosas sin importancia. La blasfemia era perseguida y era algo que se penaba incluso con la vida, ¿no? La injuria. Y esta cuestión que Pablo sabía que él había vivido en su vida anterior y que como lo platicamos también, lo vimos en alguna ocasión hace un par de semanas, él estaba, de acuerdo a eso, él estaba inhabilitado, él no tenía la capacidad, con todo y que él había sido cumplidor de la ley, con todo y que él se había esforzado, con todo y que él había sido enseñado y discipulado con las personas más importantes de la época, con todo y eso el apóstol Pablo sabía que él no era capaz de cumplir lo que ya hemos dicho, estos parámetros de la santidad de Dios, ¿no?
Por eso dice, el Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo habilitó. No es por lo que él había hecho, sino lo que Dios puso en él. Gracias a la obra de Cristo, entonces el apóstol Pablo podía ocupar ahora este lugar de apóstol, de instructor, de maestro, y repito, está poniendo su ejemplo. Pero lo que nos lleva el apóstol Pablo de una manera importante a poner atención es a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Algo contrastante a lo que estos maestros enseñaban con respecto a la ley y su cumplimiento, ¿no? Ahora el apóstol Pablo pone en la mesa la gracia del Señor, que si bien, como vamos a estar viendo, la ley hace evidente y hace que el pecado sea abundante. Eso es lo que hace la ley. Ya sabemos, hay un uso legítimo y no podemos predicar el evangelio sin la ley. ¿Por qué? Porque la ley muestra mi necesidad. La ley es la que me confronta. No estamos diciendo que la ley sea mala. El apóstol Pablo dice, la ley es buena. La ley es buena, pero sin duda, si no completamos el evangelio con la gracia, nos vamos a quedar demasiado cortos. Es importante que veamos y observemos en la vida del apóstol Pablo cómo de ser un perseguidor de la iglesia, de ser este blasfemo, este injuriador, de pronto se convierte en una de las personas más usadas por Dios de la época, y no solo de esa época, sino actualmente. Hoy estamos estudiando las cartas de Pablo, ¿no? Es increíble ver, repito, poniéndonos quizá en los pies de estos maestros de la ley. Es increíble lo que ellos pudieran pensar, ¿no? Con todo lo que hizo Pablo y lo que era Pablo, hoy está enseñando. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vamos a leer 1 Timoteo 1, vamos a leer del 14 al 15. 14 y 15. Y dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo está diciendo que esta cuestión de ser blasfemo, perseguidor e injuriador fue recibido a misericordia, y dice algo importante, dice, porque lo hice en ignorancia. ¿Te das cuenta? Él dice, lo hice en incredulidad. Algo, una anotación importante. No quiere decir que la ignorancia salve a nadie. Pablo no estaba siendo salvo y usado por Dios por su ignorancia. La ignorancia no salva a nadie. Pero sin duda hay algo importante en lo que está diciendo Pablo y en el contexto en el que lo está escribiendo y hacia quien lo está escribiendo. Era algo que pasaba en la ley. Cuando en la ley alguien cometía un pecado, y la palabra que usa, por ejemplo, la Reina Valera recurrentemente dice por yerro, ¿no? Por error. Cuando alguien por error cometía ciertos pecados, entonces venía, se ofrecía un sacrificio y estos pecados eran cubiertos, ¿no? Eran cubiertos, pero sí hay una diferencia importante cuando en el Antiguo Testamento, en la ley, se dice de aquellas personas que intencionalmente eran rebeldes y opuestas a la obediencia a Dios, ¿no? Para ellos ni siquiera alcanzaban el sacrificio, ¿no? Si hay una diferencia entre aquellos a los cuales no les ha brillado Cristo, ¿no? Y que en esa ignorancia han hecho ciertas cosas. Si hay una diferencia a quienes Cristo les ha sido revelado y, como dice el libro de los Hebreos, han sido partícipes de las misericordias de Dios, y con todo se muestran rebeldes y opuestos a la voluntad de Dios. Algo importante, entonces, la gracia tiene un efecto en nuestras vidas, ¿no? No podemos decir que hemos recibido la gracia, ¿no? Lo vamos a estar definiendo en el transcurso de este tiempo, pero no podemos decir que hemos recibido la gracia si esa gracia no se hace evidente en nuestras vidas. Hay un antes y un después.
La gracia que hemos recibido del Señor es una gracia transformadora. Es una gracia que cambia nuestros intereses, nuestro centro de adoración, que cambia nuestra vida. Y es lo que pasó con Pablo. Es algo que tú puedes observar en la vida de Pablo. Pablo era uno, y una vez después que se cae del caballo y es expuesto al Evangelio de Jesucristo, después Pablo era otro, ¿no? Sin duda hay algo importante. La gracia, que si bien es un regalo que no merecemos, es un regalo, es algo que nosotros no podemos hacer nada para recibir, pero evidentemente la gracia transforma, debe transformar nuestras vidas. Estábamos diciendo, el apóstol Pablo está diciendo antes, frases antes, está hablando de su condición pecaminosa antes de recibir a Cristo: blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero después dice el verso 14, pero la gracia, y quiero llamarte mucho la atención con respecto a esta frase, pero la gracia, y más adelante dice, fue más abundante. Pero la gracia fue más abundante. Ya decíamos, la ignorancia no puede salvar a nadie. Pero ¿qué puede ser más grande que ese pecado de blasfemia? ¿Qué puede ser más grande que incluso la ignorancia del apóstol Pablo? ¿Qué puede ser más grande de este esfuerzo por cumplir la ley? ¿Qué es más grande que todo eso? El apóstol Pablo lo dice en el verso 14, la gracia. La gracia sobreabunda. La gracia es más grande. Y si bien hasta este momento la palabra gracia apenas aparece, ¿no? Nosotros podemos ver en toda la carta, pero particularmente en el capítulo 1, vemos cómo el mensaje central es la gracia, ¿no? Aquel regalo que no merecemos. Pero dice, pero la gracia fue más abundante. Esta palabra más abundante es la palabra griega uperpleonazo, ¿no? Y tiene un prefijo que es uper. ¿Qué quiere decir? Que desborda. Es una gracia, literalmente quiere decir que sobrepasa el nivel. Que sobrepasa el nivel. Hay un nivel, vamos a decir, de pecado, el nivel de ignorancia, pero ¿qué hace la gracia? Que sobreabunda. Excede ese nivel, es más grande, más abundante, hay mucho más elementos de gracia, ¿no? Nos da esa idea de una medida desbordada de la gracia de Dios, ¿no? Ahí en el verso 14, pero la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: oh, qué tan generoso. Está hablando ahora con un lenguaje ahí usando estos superlativos, ¿no? Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Si tenemos dudas con respecto a la gracia, imagínate, Dios tomó al principal perseguidor de la iglesia de la época, ¿no? Y lo puso como y lo convirtió en uno de los principales misioneros de la época. Eso es gracia, eso es gracia. El perseguido, imagínate, el apóstol Pablo había hecho todo lo posible para que cristianos murieran. Es más, lo estaremos viendo, pero él estaba escribiendo una carta y predicaba en iglesias donde probablemente él había intervenido en la muerte quizá de familiares de la gente que estaba ahí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a estos doctores de la ley viendo lo que había sido Pablo? Yo me esfuerzo, yo cumplo la ley, yo trato de cumplir todo, y de pronto llega Pablo diciendo, lo que yo soy no es un cumplidor de la ley. Lo que yo soy, con respecto a la salvación, lo que yo soy es un pecador. Y más adelante dice, el peor de todos. Hay un contexto en el que el apóstol Pablo sí dice, si ustedes creen haber cumplido la ley, el apóstol Pablo dice, yo más. Pero cuando está hablando en el contexto de la salvación, el apóstol Pablo siempre usa este lenguaje: yo soy el peor de los pecadores.
habiendo sido lo que yo era, fui recibido a misericordia, ¿no? La misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque la gracia sobreabundó, porque la gracia sobrepasó el nivel. Fue mucho más grande. Ve por favor a Romanos 5, verso 20. Romanos 5, verso 20. También el apóstol Pablo diciendo a la iglesia ahora en Roma, Romanos 5, 20 dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Te estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y traduce así este verso: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que abundara el pecado, para hacer evidente el pecado. Si aquí solo hubiera ley, lo único que pasaría es que el pecado sería evidente y evidente. Eso es lo que el propósito de la ley, hacer evidente nuestro pecado. Y abundó. Al llegar la ley, un mundo sin ley, no era notorio el pecado. Pero con una ley que señala el pecado, entonces lo que hace es, el pecado abundó, se hizo evidente. Es como una lámpara, ¿no? A lo mejor todo a oscuras y nadie se da cuenta de mucho, pero si de pronto señalas con una lámpara de esas fuertes, ¿no?, de gran capacidad, se hace evidente lo que está pasando, ¿no? Esa lámpara, ¿no?, era la ley e hizo evidente la abundancia de pecado. Pero dice aquí Romanos, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Y es la misma expresión. Se hizo más grande, sobrepasó el nivel. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. La gracia del Señor es ese favor inmerecido por medio del cual viene la salvación, por supuesto, y viene Cristo, pero también vienen muchos dones a través, muchos regalos de Dios que vienen a través de la gracia. El salmista decía, no olvido, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En esa gracia vienen, repito, la salvación y muchos más beneficios, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Hermano, todo es gracia. Todo es gracia. Si tú y yo estamos sentados en este lugar y estamos aquí oyendo la palabra del Señor, hermano, es por gracia. Podemos vivir como si tuviéramos derecho a todo, ¿no? Y estamos en una época en donde toda la gente cree que tiene derechos, ¿no? Tengo derecho a esto porque soy hombre. Tengo derecho a esto porque soy mujer. Tengo derecho a esto, ¿no? Incluso esta cuestión, se usa el término, el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Pero la vida no es un derecho que se ganó. La vida es un regalo, ¿no? Porque en un derecho es algo que yo me esforcé y trabajé e hice. O sea, si yo trabajé mucho, tengo derecho de que me paguen un salario, ¿no? Debido a mi trabajo, tengo el derecho de que mi patrón me pague. Pero aquí, en el Evangelio, hermano, todo es gracia. Nosotros no nos esforzamos, no trabajamos para obtener todo lo que hemos obtenido. Yo puedo pensar en mi vida hoy. Tengo una vida feliz. Tengo una preciosa esposa, 2 hermosas hijas, una familia, una iglesia, un ministerio en el cual fui puesto porque fui tenido a misericordia, no porque haya sido el mejor. ¿Y por qué tengo todo eso? Porque me esforcé, porque trabajé. Mi familia no la tengo porque me he esforzado y he sido muy sabio. Hermano, no es así. ¿Sabes por qué tengo la familia que tengo? Por gracia. Es un regalo de Dios. Y cuando empiezas a ver las cosas como gracia,
nuestra perspectiva cambia. No es que tengamos derechos, no es que yo llegue a un lugar y tengo derecho de ocupar este lugar, tengo derecho de hacer tal cosa, tengo derecho, ¿por qué? Por mi esfuerzo, por mi trabajo. No, hermano, cambiemos esa perspectiva. Si se aplicara justicia en nosotros, lo que obedecería a la justicia en nosotros sería la muerte, porque eso trajo la ley, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. Es un regalo, hermano. El hermano que tienes al lado, la persona que tienes al lado, es por gracia. Si hoy en la mañana tuviste para comerte un taquito de frijoles, ¿no? Y pudiste transportarte y llegar a este lugar, y salió el sol, incluso la llamada gracia común, ¿no? Aquella gracia común, el sol que sale sobre buenos y malos, ¿no? Hermano, todo es gracia. El aire que respiras, lo que Dios te dio, hermano, todo es gracia. Y la gracia es más abundante, porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. No es que fuimos lo suficientemente inteligentes para saberle qué pedir a Dios. No es así, es gracia. No es porque fuiste lo suficientemente inteligente para tener un trabajo. No es así, es gracia. No es porque fuiste lo suficientemente galán para conquistar a una buena chica. Es gracia. Hermano, todo es gracia. Esa gracia que ha sobreabundado, lo que vestimos, lo que pensamos, lo que comemos, la iglesia a la que llegamos, hermano, todo es gracia. La palabra gracia, ¿qué quiere decir gracia? Y bueno, creo que podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre la gracia y estudiando lo que quiere decir gracia. Es de aquellos grandes temas que sin duda se pueden concentrar en una frase sencilla que nos ayuda a entenderla, pero toda la implicación de la gracia creo que va a ser difícil que entendamos, ¿no? Todo lo que implica la gracia. Pero bueno, tratemos. Literalmente la gracia podemos decir que es un favor divino, pero hay una cualidad en la gracia. Un favor divino, pero inmerecido. Inmerecido. No lo merecemos. Eso es el principal elemento de la gracia. No lo mereces. No merecíamos que el Señor nos salvara. No lo merecíamos. Eso es gracia. No solo no lo merecía, yo no pude haber hecho nada para obtener el favor de Dios. Y no solo no pude haber hecho nada, sino más bien hice todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. El pecado, le di la espalda a Dios, fui blasfemo, perseguidor, injuriador, ¿no? La gracia es ese regalo inmerecido que fluye de Dios. Y el mayor bien y el mayor de estos dones que vienen en la gracia es Jesucristo mismo. Dice un gran teólogo llamado Packer, J.I. Packer, dice, él habla, hablando con respecto a la gracia, y dice, la gracia es simplemente el amor de Dios demostrado hacia quienes merecen lo contrario. El amor de Dios demostrado a quienes merecen lo contrario. La gracia de Dios, sigue diciendo Packer, la gracia de Dios es su vida otorgadora de dones, y el don es Él mismo. El mayor regalo que hemos obtenido de la gracia, hermano, es a Jesucristo, porque Él se dio a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que imagínate, Jesucristo, Dios hecho hombre, tomando tu lugar, tomando mi lugar en la cruz, ¿no? Primera Timoteo, regresa por favor, Primera Timoteo 1, verso 14, lo leemos otra vez. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús.
La NTV traduce esta frase y dice: me llenó de la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Ok, estudiábamos. El principal don que viene en la gracia es Cristo, ¿no? Cristo. Y en esos dones que vienen con Cristo, que provienen de Cristo, está la fe y el amor. La fe y el amor, ¿no? La gracia, dice un teólogo, es la raíz, y la fe y el amor son el tronco. La fe y el amor es el tronco. Repito, me parece una buena imagen. La gracia es la raíz, que el tronco que proviene de la raíz es el amor y la fe, y las buenas obras son los frutos. Y lo que se hace evidente en la gracia definitivamente son esos frutos, ¿no? Esos frutos que provienen de la gracia. Así que, ok, alguien que ha recibido la gracia tiene en él la fe y el amor que provienen de Cristo. ¿De dónde proviene la fe? Dice aquí, de Cristo. ¿De dónde proviene el amor? De Cristo. Muchas veces estamos buscando que nuestra fe, o alimentar nuestra fe de ciertos lugares donde no viene la fe. ¿De dónde viene la fe? De Cristo. Muchas veces estamos buscando amar o ser amados de una fuente de donde la Biblia no dice que provenga el amor. Para alguien que ha recibido la gracia, ¿cuál es tu fuente de amor? ¿Tu vecino? ¿Tus padres? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? Para alguien que ha recibido la gracia, ¿cuál es tu fuente de amor? Cristo. Cristo. Y finalmente, esos son dos distintivos de alguien que ha recibido la gracia. Ya decíamos, la gracia es algo transformador. La gracia que recibimos en Cristo es un regalo no merecido. Yo no hice nada para poder obtenerlo, yo no hice nada para poder recibirlo, pero hermano, definitivamente trae un fruto. El apóstol Pablo era uno. Y después de haber recibido la gracia, él dice que trabajaba haciendo tiendas para trabajar para el ministerio, se esforzaba, caminaba. Decía el apóstol Pablo: yo me esfuerzo más que todos para servir al Señor. Hay un antes y un después. Hay frutos de la gracia, y principalmente estos que estamos viendo, o bueno, pondremos nuestra atención en estos que está diciendo Pablo a Timoteo. Uno es la fe. Ve a Colosenses 1, verso 21 al 23. Colosenses 1. Cuando nosotros hablamos de fe, si bien fe quiere decir esta convicción que el Señor ha puesto en nosotros, ¿no? El creer que la salvación o que la cruz es suficiente para mi salvación, depositar mi fe y mi confianza en la cruz de Jesucristo, en la obra de Jesucristo para salvación. Por supuesto, la fe implica esos elementos. Cuando la Biblia habla de fe, hay algo importante que también llama la atención. Otra traducción de fe, o algún elemento, o algunos elementos, o otro elemento a esta definición de fe sería la palabra fidelidad. Fidelidad. O sea, la fe implica mi confianza, pero también hay un resultado. Mi confianza en Cristo para la salvación, pero que me otorga la capacidad de ser fiel y perseverante en esta fidelidad. Y lo dice Colosenses 1, verso 21. Dice así, Colosenses 1, 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. ¿Cómo era nuestro ánimo? Dice esta versión. Esta versión dice: eran de ánimo hostil, ¿no? O sea, no nos calentaba ni el sol, hasta nuestro ánimo era hostil, dice aquí, ¿no? Y dice aquí que estábamos ocupados en malas obras. Hermano, no está
describiendo a tu vecino, a tu hermano, al hermano de atrás. Nos está definiendo a nosotros. Me está definiendo a mí, lo que yo era sin Cristo. Porque a veces decimos, oye, él sí es bien malo, él sí ocupa un salvador, ¿no? Él sí necesita un salvador. No es así. Repito, Pablo decía, el peor de todos los pecadores soy yo. Creo que va a empezar a cambiar nuestra perspectiva cuando ocupemos o sepamos que el principal de los pecadores no es alguien que está alrededor tuyo, sino el principal de los pecadores somos nosotros. Somos nosotros. ¿Alguien nos ha ofendido, hermano? Tú has ofendido. Hemos sido de ánimo hostil y estábamos ocupados en hacer malas obras. Nos está describiendo a nosotros sin Cristo. Dice el verso 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Viene la cruz y nos reconcilia con Dios, ¿no? Mediante la cruz, mediante la muerte, con una finalidad. Dice aquí, esta versión, a fin de presentarlos santos. ¿Cuál es la finalidad de la cruz o de esa reconciliación que tenemos a través de Cristo? El ser santos. Y Dios dice eso, sed santos porque yo soy santo. Otra vez, por favor, no pienses en tu hermano de al lado. Sed santos, ¿no? Y aquí al codazo, ya ves, te dije que no, es para nosotros, hermano. Necesitamos ser santos. Porque para eso murió Cristo y para eso nos reconcilió. Tiene una finalidad, a fin de presentarlos, dice, santos. El Señor hizo todo lo posible para que cuando nos presentemos con el Padre, la Biblia dice que Él va a venir por una iglesia santa. ¿Te das cuenta que entonces la gracia tiene un fruto? Santidad, santidad. A fin de presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y dice el verso 23, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe. Ya decíamos, los distintivos de aquellos que han recibido la gracia que dice Pablo a Timoteo, la fe y el amor. Y dice el verso 23 de Colosenses 1, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe. Y tiene todo que ver con lo que yo te decía, esta cuestión de fe no solo tiene que ver con mi confianza puesta en Cristo, sino también en mi fidelidad, en mi perseverancia. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. ¿Cómo permanece alguien que ha recibido la gracia y la fe? Constante, constante. No somos movidos por cualquier cosa, hermano. Va a haber cosas que van a tratar de mover nuestra fe. Va a haber dificultades a las cuales tú te vas a enfrentar. Todos los días, hermano, todos los días. Quien te dijo que un cristiano no sufre, te estaba mintiendo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero ¿cómo estamos? Bien cimentados. Van a venir fuertes vientos, va a subir la marea, guerras, rumores de guerras, situaciones en casa, conflictos, chismes, el que habló mal de ti, el que dijo, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, sin moverse de la esperanza. Hermano, alguien que se movió de la esperanza probablemente no haya recibido la gracia, porque un distintivo de alguien que ha recibido la gracia es fidelidad. Fidelidad. Dice, sin moverse de la esperanza del evangelio que ha oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Podemos hablar más de la fe y de la fidelidad, pero vamos al amor. Vea 1 Juan 3, verso 14.
Dice así 1 Juan 3, verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? Porque amas a los hermanos. Otra vez, no dice, tú sabes que ha pasado de muerte a vida cuando todos los hermanos te aman. No dice eso. Dice, tú sabes que has pasado de muerte a vida cuando tú amas a los hermanos. ¿Te das cuenta? Es un distintivo que ha recibido la gracia. ¿De dónde proviene el amor? De Dios. Y en dos sentidos. Bueno, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y luego él dice, el que no ama permanece en muerte. Alguien que no ha adquirido esa capacidad dada por Dios de amar, permanece en muerte. Eso dice tu Biblia y la mía, ¿no? Permanece en muerte. Alguien que no tiene esa capacidad no ha recibido la gracia, ¿no? Esta fe y este amor dice que son en Cristo Jesús. Lo hemos platicado aquí. La gracia. Dice el apóstol Pablo, cuando está enseñando con respecto a las ofrendas a la iglesia en Corinto, pone un ejemplo muy gráfico que está en las iglesias de Macedonia, que dice que de su profunda pobreza, eran profundamente pobres. ¿Cómo era la iglesia de las iglesias de Macedonia? Profundamente pobres. Pero sin embargo, dice ahí, que se dieron primeramente a Dios y después a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Y dieron una ofrenda abundante. Una ofrenda de dinero, no una ofrenda de amor, porque a veces, una ofrenda de amor, no era el amor, o sea, dieron una ofrenda. ¿Cómo es posible que una iglesia profundamente pobre dio una de las ofrendas más grandes? La iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia le rogaran a Pablo se les concediera la gracia de dar. Y Pablo dice, se les concedió esta gracia. O sea, algo que no estaba en sus capacidades, porque era una iglesia profundamente pobre, pero que en Cristo fueron capaces de hacer. Ahora, hablando en el amor, la Biblia cuando el apóstol, bueno, Jesús mismo, el apóstol Juan, pero está citando a Jesús, Jesús dice, ámense entre ustedes como yo. ¿Eres capaz de amar a tu hermano como Cristo te ama? Bueno, no eres capaz. Replanteo la pregunta, ¿amas a tu hermano como Cristo te amó? Piensa en lo que ha hecho Cristo por ti, de lo que te ha perdonado. ¿Has perdonado así como has perdonado a tu hermano lo que Cristo te ha perdonado a ti? ¿Has dado tu vida por el peor de los pecadores? Eso es lo que hizo Cristo, ¿no? Sin embargo, Cristo dice, ámense como yo los amo. Si tú me preguntas a mí, están medio tímidos con esa respuesta de que si amas a tu hermano. Si tú me preguntas a mí, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Y Pablo lo dice en Romanos también, apenas moriría alguien por un justo, ¿no? Si tú me preguntas, ¿tú morirías por alguien? Pues sin duda te diría por mi esposa, por mis hijas, ¿no? Por la gente que amo, mis cercanos, mi mamá, mis hermanos. Pero por un pecador, apenas moriría alguien por un justo. Pero lo que hizo Cristo fue morir por el pecador. Y Dios y Cristo nos pide amar así. ¿Somos capaces? No. ¿Qué necesitamos para amar como Cristo? Gracia, un regalo de Dios, algo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos, estamos incapacitados, pero que es un fruto de haber recibido el amor y la gracia de Dios. ¿De dónde proviene? De Cristo. A veces decimos, no, yo no puedo amar porque mis padres no me amaron, ¿no? Y si bien tiene hay algo de razón, pero para un hijo de Dios no está buscando amar
por el amor que recibió de sus padres, de la validación de su esposa, de su esposo. Alguien que ha recibido la gracia da el amor porque lo recibió primero de Dios, de la principal fuente de amor. Eso es gracia. Y en estos dos sentidos: uno, para darlo necesito gracia, y para yo saber que soy amado del Padre, o para yo saber que soy amado, necesito haber recibido la gracia. Si nosotros vamos por la vida, oh, pues es que nadie me ama, o es que fulanito no me ama, es que ay, no me sonrieron, es que no me dan, es que no me... Estás buscando la fuente del amor en un lugar inadecuado. ¿Sabes por qué lo estamos buscando en todos esos lados? Porque no tenemos una relación sólida con Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos primeramente conocer la gracia, porque estamos estudiando que la fe y el amor vienen en Cristo. Entonces, hermano, si tú no tienes la capacidad de amar, o tú no tienes esta fe, ¿no?, o esta perseverancia de la que hablábamos, si tú no te sientes amado, no es que necesites muestras de amor de las personas. No estoy diciendo que no las demos, amémonos unos a otros, por supuesto. Pero si no nos sentimos amados, hermano, lo que necesitas es una relación con Cristo. Necesitas conocer al Señor. Necesitas asegurarte de que has recibido la gracia del Señor, que viene con la fe y el amor que provienen ¿de dónde? De Cristo, no de las personas, no de la fuente inadecuada. ¿Te acuerdas de aquella mujer? ¿No? ¿Tienes esposo? No. Había estado buscando en hombres, ¿no?, algo que solo iba a venir de Cristo. Si supieras quién te está hablando, si me conocieras, no estarías intentando llenarte de todas estas cosas. Necesitamos, hermano, conocer al Señor. Y ahora algo importante: todo esto es centrado en Cristo. Todo esto es para Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Recurriendo a Cristo, yendo a Cristo. El amor y la fe tienen que ver no con que yo me sienta amado, tienen que ver con Cristo, porque todo esto redunda en la gloria del Señor. La gloria del Señor y que Él sea glorificado me trae un beneficio a mí. Me trae un beneficio a mí. Pero el primer paso es ese: que Él sea glorificado. Y en eso el Señor precioso nos bendice y nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que el Señor sabe que tú necesitas para parecerte más a Él y para centrarte en Cristo, te lo ha dado. Porque todas las cosas que dice Romanos, que todas las cosas, aquellos que han sido llamados por el Señor, según el propósito del Señor, son para nuestro bien. Pero para nuestro bien, según el contexto que tú ves ahí en Romanos, es para parecernos más a Cristo, ¿no? No es la idea que el Señor está pensando: ¿cómo se va a sentir bien fulanito? Pues tráele un carro y se va a sentir contento. No es esa la idea. La idea es: yo sé que su bien es Cristo. Incluso la enfermedad, incluso el dolor, incluso lo que estás viviendo, el Señor no solo lo permite, el Señor lo hace. El Señor lo propicia para nuestro bien, para parecernos más a Cristo, para que encontremos a Cristo. Así que si el dolor o la enfermedad me va a llevar a parecerme más a Cristo, viene de Dios. Viene de Dios. Verso 15. La semana pasada estudiamos con nuestro hermano Edgar
esa cuestión de palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. No vamos a hablar mucho más de esto porque ya lo vimos, pero esta declaración que todos deberían aceptar, esto que algunos teólogos le llaman, es como el Juan 3:16, pero de Pablo, ¿no? Así como comparado a porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿no? El Evangelio resumido, ¿no? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Apréndetelo de memoria. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Cristo vino a hacer milagros. Hizo milagros, pero Él no vino a hacer milagros, ¿no? O sea, la prioridad de Cristo en esta tierra, dice que Él vino con señales y milagros para hacer evidente que Él era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, lo que estamos leyendo es, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar. Hermano, Cristo vino a tu vida a salvarte de tu pecado. No a darte necesariamente un trabajo nuevo, un carro nuevo, o novio, o novia, o esposo. Muchos de esos son dones que vienen con la gracia, ¿no? No quiero decir que el Señor no dé todas esas cosas, pero lo principal que vino a hacer Cristo al mundo fue salvar a los pecadores. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de la entrada triunfal? Allá no recuerdo si fue acá, creo que sí. Estábamos hablando de la entrada triunfal. Y unos decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el Señor, en el nombre del Señor, ¿te acuerdas? Pero después, días después, esos mismos, esa misma multitud estaba gritando, crucifícale. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús vino al mundo de acuerdo a lo que ellos querían. Ellos querían ser libres de Roma, ¿no? Y cuando vieron que Jesús no los iba a liberar de Roma, ¿qué dijeron? Tu reino no me sirve. No me quiero someter a tu reino porque no es lo que yo quiero. Cristo Jesús vino a salvarnos del pecado. Muchas veces nosotros, el Señor nos salva del pecado y nos da vida eterna, pero si no me da lo que yo quiero en esta tierra, me desilusiona, ¿no? Y le digo, no, ya no quiero que seas mi rey, porque no me diste lo que yo te pedí. Ya vemos muchas personas enojadas con Dios, porque Dios no nos dio lo que nosotros le pedimos. Sin embargo, aunque, repito, Dios nos da muchos dones y la buena voluntad de Dios nos otorga bendiciones y nos otorga muchas cosas, deberíamos estar contentos y plenos con la buena noticia del Evangelio. El Evangelio no es que el Señor vino a darnos propiedades. El Evangelio es Cristo vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. Hermano, gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y que cuando termine este mundo y con todo su dolor y con todas las circunstancias, vamos a abrir nuestros ojos en presencia de nuestro Salvador y le veremos tal cual Él es. Así que, hermano, ¿vale la pena lo que pases en esta tierra? Sí. El dolor, las dificultades, sí, hermano, porque un día vamos a ver a nuestro Salvador por esa promesa del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Algo importante, para el requisito para recibir la salvación de Dios. Decíamos, la salvación es por gracia y no se necesita nada. Bueno, sí, un requisito. ¿Cuál es? Ser pecador. ¿Sabes la diferencia de Pablo? Estos maestros de la ley se creían buenos, ¿no? Se creían buenos. Yo hago, el Señor me salva pues porque yo me esfuerzo, porque yo hago, porque yo le sirvo, entonces el Señor tiene que hacer esto conmigo, ¿no? Llevo tanto tiempo en la iglesia, entonces el Señor tiene que darme. Y el Señor dice, ¿en serio? ¿No es al revés?
El Señor me ha salvado y entonces yo entrego mi vida al Señor por la salvación que yo he recibido de Él. Y mi vida es transformada y le sirvo y me esfuerzo. Pablo se esforzó hasta que le cortaron la cabeza. Por lo visto aquí nadie hemos perdido la cabeza de esa forma, ¿no? Estamos todos con nuestras cabecitas. ¿Te das cuenta lo que hizo la gracia en Pablo? Nuestros problemas por servir a Cristo, te aseguro, hermano, no son más grandes que los problemas que presentó en su vida Pablo. Y algo importante, a los pecadores, Muchas veces hay en muchos lugares que se dice, no menciones la palabra pecado, porque a la gente no le gusta mucho que le digas pecador, ¿no? En primera, pues no podemos quitar la palabra pecado de la Biblia, ¿no? Está en la Biblia, en primera, ¿no? Y si está en la Biblia. En segunda, ¿cómo predico el Evangelio si a quien vino a salvar Cristo fue a los pecadores? ¿Cómo le ofrezco a un pecador ser salvo si no le digo que es pecador, ¿no? Porque Cristo vino ¿a qué? A salvar a los pecadores. Para que haya una buena noticia de salvación, tiene que haber primero una mala noticia, ¿no? ¿Cuál es la mala noticia? La paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si nos sentimos justos, si tú te sientes justo y bueno, Cristo no vino por ti. Cristo vino por nosotros los pecadores, los que necesitamos gracia para ser salvos. Por yo que era blasfemo, perseguidor e injuriador, por eso vino Cristo. ¿Te imaginas ahora otra vez estos maestros de la ley, o queriendo ser doctores de la ley? Dice, de los cuales yo soy el primero. La NTV dice, el más grande de los pecadores. La NTV dice, de los cuales yo soy el peor de todos. El peor de todos. El apóstol Pablo no está ocupando una postura de falsa humildad delante de la iglesia de Éfeso, diciendo, yo voy a decir que soy el peor de los pecadores. Yo estoy convencido que Pablo se sentía como el peor de los pecadores. Porque lo que decíamos hace ratito, le está hablando a una iglesia a la cual él persiguió, y probablemente muchos miembros de esa iglesia pudieron haber muerto por influencia de Pablo. Pablo estaba y pusieron, ¿te acuerdas? Las ropas ensangrentadas de Esteban, las pusieron a los pies de un joven llamado Pablo. Y después estaba en el púlpito. ¿Te imaginas lo que podía haber sentido Pablo? Yo creo que se sentía el peor de los pecadores por lo que había hecho. Y porque no solo lo había hecho, sino muy probablemente la iglesia en ese tiempo era testigo de lo que, no podía negar lo que vieron en Pablo, aunque tampoco podían negar lo que Dios hizo en y a través de Pablo. El peor de los. Para obtener la salvación debemos reconocernos a nosotros mismos como los peores, como Pablo, el peor. Otra vez, no tu vecino, no tu esposo, no tu maestro, no tu jefe. Nosotros no somos más justos que nadie. Imagínate si Pablo dice que era el peor de los pecadores, ¿tú no podrías decir lo mismo? Si Pablo dijo que era el peor, imagínate yo, ¿no? Nada más porque las cosas de Pablo están escritas en la Biblia, las que yo he hecho no están en la Biblia, entonces por eso no se han enterado, ¿no? Es de donde nos ha sacado el Señor, ¿no?
Y ahora algo que me llama mucho la atención. Pablo está diciendo, yo soy el peor de los pecadores. Pablo está diciendo, soy blasfemo, perseguidor, injuriador. Y yo no me imagino a nadie, o al menos la Biblia no registra a nadie que le diga, Pablo, no digas eso de ti. Tú eres un hijo del rey perdonado, ¿no? Perdónate a ti mismo. ¿Te das cuenta que Pablo tiene muy en mente los pecados, de dónde los sacó el Señor? Y no solo los tiene en mente, los plasma y los pone en una carta. ¿Cuál es el punto? El punto no es, Pablo se sabía el peor de los pecadores, sin embargo se sabía el peor de los pecadores, perdonado y receptor de la gracia. Y Pablo se esforzaba, lo hemos dicho muchas veces aquí, dice Corintios, ¿no? Me esfuerzo más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sin embargo, Pablo está trayendo a la mesa y poniendo su pecado pasado para hacer evidente la obra de Cristo. Porque cuando abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Hermano, el Señor permite tantas cosas. El mismo apóstol Pablo, ¿te acuerdas? Tenía un aguijón. Dice que debido a sus muchas revelaciones les fue dado un aguijón para que no se empezara a creer así un poquito más de que, miren, yo soy. Y que Pablo, y ¿qué le dijo Dios cuando Pablo le decía, quítamelo, Señor, quítamelo, quítamelo? ¿Qué le dijo Dios, te acuerdas? Bástate mi gracia. Hermano, ¿cuántas cosas Dios ha permitido en nuestra vida? Nuestro pecado pasado, lo que vivimos hoy. Hermano, necesitamos un recordatorio diario de lo que decíamos hace ratito, de que todo es gracia. Hermano, necesitas un recordatorio diario de que todo es gracia. Hermano, yo tengo mi recordatorio diario todas las mañanas de que levantarme de la cama es gracia, que ponerme de pie es gracia. Hay algo que me recuerda, no estás de pie porque tengas la capacidad de estar de pie. Si te paraste hoy de la cama es por gracia. Y me he dado cuenta que necesito ese recordatorio todos los días. Yo no sé qué es lo que, con qué el Señor, o qué herramienta usa el Señor para recordarte todos los días que todo es gracia. Pero hermano, necesitamos un recordatorio constante. Podría ser esta cuestión de recordar de dónde te sacó el Señor, de nuestros pecados pasados, tal vez una enfermedad, tal vez un dolor, tal vez una situación. Pero hermano, todo esto Dios lo permite para que recuerdes. Todo esto tiene un mensaje. Por favor, hermano, recuerda que todo es gracia. Inclina, por favor, tu rostro. Señor, gracias porque eres bueno y tu misericordia es, dice el salmista, más alta que el cielo, más extensa, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí. Y hoy lo sabemos, Señor, no porque somos merecedores, Señor. Ninguno de los que estamos aquí merecemos el lugar donde tú nos has puesto. Todos estamos aquí, bendito Señor, por gracia. Todo esto es un regalo, Señor. Todo esto es un regalo, Padre. El poder venir, Señor, ver a nuestros hermanos, el poder levantarnos de la cama y que haya agua para bañarnos y salir. Todo eso, Señor, el amor que nosotros podemos dar, sin pensar en el amor que debiéramos o no recibir, Señor, sino el amor que tú nos has dado para dar y otorgar a los demás, Señor. Todo es gracias, Señor. Permite, Señor, que en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo esto esté, Señor, para que podamos tener una vida y una perspectiva clara de las cosas, Señor, que tú nos permites vivir en esta tierra, Señor. Para hacer evidente, Señor, que
Si tú nos has salvado y hemos recibido la fe y el amor que viene con Jesucristo, es para tener una vida diferente, para perseverar y no apartarnos de la esperanza que tú nos has dado, Señor. Porque como decía también el apóstol Pablo, si bien hay dificultades, si bien hay situaciones difíciles que nos recuerdan que todo es gracia, Señor, con todo, Señor, nosotros no somos de los que retrocedemos, Señor. Señor, en tu gracia nada nos va a parar, nada nos va a detener. Sin tu gracia, por supuesto que cualquiera de las tempestades que hemos vivido, Señor, nos tiran y nos tumban y estaríamos en la lona, Señor, pero sin embargo estamos derribados pero no destruidos, Señor. Sin embargo, Señor, tenemos la esperanza bendita en Cristo Jesús de estar para la eternidad contigo, Señor. Que si mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recoges, Señor. Que el amor que yo necesito para vivir en esta tierra proviene de ti. Permítenos conocerlo, Señor, y hacerlo evidente, amando y sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo en la iglesia, sirviendo, Señor, sin esperar, Padre, más bien poniendo los ojos en lo que tú ya nos has dado, Dios. Te honramos, Señor, te bendecimos y damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.